Creo que sería mejor comenzar más, profe. Ya estoy grabando. Bueno, voy a buscar un ratito nomás una teoría que me olvidé. Acá encontré justito. Bueno, e- este por ejemplo es un tema que salió en la primera parcial que nos dice el siguiente diagrama unifilar representa, este es el ejercitario, ¿verdad? No sé si pudieron ver o resolver, ¿verdad? Entonces la idea era hacer presencial para poder responder estas consultas, pero lastimosamente no se pudo. Ahí está. Entonces, este tema, por ejemplo, valía 30% y dice que el siguiente diagrama unifilar representa un sistema de potencia cuyas, cuyas características en detalle se conocen, que son los transformadores que tenemos aquí. Luego tenemos aquí el esquema y nos dice que la línea está, nos da en por unidad con una tensión de base de 220 kV, una potencia de base de 100 megavolt-amperios. También nos indica que la línea tiene una capacidad máxima de transmisión. Entonces la capacidad máxima de transmisión de la línea, voy a acercar un poquito más ahí, la capacidad máxima de transmisión de la línea nos dice que es de 150 megavolt-amperios. Luego tenemos la línea 2. Entonces, en la línea 2, por ejemplo, nos dice que tiene una impedancia en por unidad de 0,22, está en base 100 y tensión 220 kV. También tiene una capacidad nominal, que es la máxima capacidad que puede aguantar la línea de transmisión, en este caso. Luego nos dice que sabiendo que la barra 4 tiene una tensión de 1,1 PU y la carga consume 150 más 25 megavoltamperios reactivos, calcular la tensión en la barra del generador y la corriente en ambas líneas, nos dice. Luego, en el inciso B, por ejemplo, nos dice qué haría usted para aumentar la transportación de la misma carga. O sea, que nosotros haríamos para aumentar la potencia que se está entregando, ¿verdad? Entonces, nos dice que en dichas condiciones, sabiendo que el límite térmico admisible del generador es de 0,05 PU, la tensión de la carga puede bajar hasta un mínimo de 0,95 PU y la máxima diferencia angular aceptada, no sé qué, de 40 grados, estimar cuál sería la máxima potencia de carga que se puede alimentar, considera tanto el límite térmico como el límite térmico del sistema. Entonces, por ejemplo, fíjense que los datos, si se ponen a analizar, este dato que tienen acá y este dato que tienen acá, fíjense que tipo, cuando ustedes tienen así un generador, cuando tienen así un generador y ese generador está cerrado, obviamente, luego ustedes tienen una barra y tienen un sistema, tienen un sistema. Luego tienen acá y acá tienen una carga. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Te está diciendo que lo máximo que puede aguantar, el generador es de 1,05 PU en tensión. Y nos dice que lo mínimo que va a aguantar la carga es de 0,95 PU. O sea, fíjense que estos dos están sucediendo en el mismo instante. Porque cuando ustedes, cuando nosotros más cargamos, o sea, cuando nosotros más cargamos, cuando esto es de más pesado,
cuando la carga tiende a ser más pesada, entonces el valor de tensión que tenemos acá tiende a caer mucho. Y si el valor de la tensión que tengo acá cae mucho, ¿qué va a pasar? El generador que tengo acá se va a sobreforzar, y tirar mayor tensión acá. Entonces, necesariamente esta va a ser una tensión superior. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Nosotros podemos, ¿cómo se dice? Podemos aumentar, ¿verdad? Siempre la capacidad de la línea. Siempre podemos aumentar la capacidad de la línea. En este caso hay muchas formas de aumentar la capacidad de la línea, pero hablando de potencia máxima, nosotros nos estamos refiriendo más a valores modulares, al número de la tensión corriente en potencia. Si bien acá yo puedo aumentar la tensión que yo tengo acá, yo puedo aumentar esta tensión que yo tengo acá. Y para que yo voy a aumentar la tensión para que el generador sufra menor esfuerzo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Prácticamente colocar un capacitor en paralelo. Entonces, si yo, por ejemplo, coloco un capacitor paralelo, yo lo que voy a hacer es que voy a estar compensando la carga de ahí. Entonces, yo en teoría, yo lo que voy a hacer es, si yo coloco un capacitor, voy a agarrar y voy a compensar esa carga. Entonces, yo lo que voy a hacer con esto es un banco de capacitores. O sea, voy a hacer una compensación relativa de la carga. Si bien es importante para el tema de la pérdida, entre otras cosas, que también disminuye la tensión. Pero ahora nosotros tenemos que analizar muchas cosas más. Pero eso es para que tengan un panorama más de cómo funciona el tema. Entonces, si yo acá tengo una carga muy pesada, esta tensión que va a recibir la carga va a tender a disminuir. Y si esta tensión disminuye mucho, esta tensión va a tender a querer compensar eso de ahí y va a tender a subir mucho. Entonces eso le va a ayudar mucho para la separación. Por eso es el control. Entonces, él está planteando en el inciso A, nos pide que sabiendo que la barra 4 tiene una tensión de 1,1 PU y la carga de 150 más 25 megavoltios. Nos pide calcular la tensión en la barra del generador, la que tenemos en la línea. Entonces nosotros tenemos acá un generador. Entonces lo primero que hay que hacer es pasar todo el sistema en PPU. Entonces vamos dibujando acá, acá, y voy a dibujar esto después compro que dividido esto en forma. Creo que era algo así. Y después tengo que traer un otro transformador, acá, y acá tengo carga. Entonces tenemos acá nuestro esquema. Fíjense que aquí en los datos no nos da la pasada del transformador, como también nosotros nos pide la gráfica, nos pide la corriente y la tensión. Entonces no es necesario que hagamos muy explícito, la verdad. No te pide la gráfica, sí, en este caso va a ser 0, o sea, va a ser un 1. Probablemente una I de 1 y una de I 1. No, una I de 1 y I de 30. Este probablemente sea I de 1 y este sea I de 30. Probablemente. Pero como la ejecución no nos planifica y nos pide la gráfica, ignoramos. Luego nos va a transformador 1 a otra cosa también, que si se dan cuenta,
Este ejercicio que yo tengo acá, no, a la hora de leer, en ningún momento me hablo de cuál voy a usar tensión de base como potencia de base, ¿verdad? Entonces, como no me hablo de tensión de base y de potencia de base, entonces yo tengo que elegir cuál es la potencia de base y la tensión de base que voy a estar utilizando. Pero por conveniencia, nosotros siempre tenemos que analizar los datos que nos dan. Entonces, para el transformador 1 nos dice que tenemos 100 megavoltios, para el transformador 2 100 megavoltios, 100 megavoltios, 100 megavoltios, la línea también está 100 megavoltios, la línea 2 también está 100 megavoltios. Entonces, ¿cuál es la potencia de base que voy a elegir? 100. ¿Por qué? Porque me voy a ahorrar la corrección por potencia. Entonces yo puedo decir que la potencia de base va a ser igual a 100 megavoltios. Para hacerlo más corto y fácil el ejercicio. Ese es por una parte. Por otra parte, si yo quiero elegir la tensión de base que voy a estar utilizando en el tema, yo lo que tengo que hacer es fijarme en los datos del transformador. Bueno, acá tengo el transformador 1, 2, 3, 4. Para el transformador 1 me dice que tiene una tensión de 13,8, 13,8 y 220. ¿Por qué yo pongo de ese lado 13,8? Porque probablemente acá 13,8 y 220. Porque siempre en el lado de la transmisión se trata de transmitir a mayor tensión. No hay necesidad de pensar mucho, ¿verdad? Entonces tenemos el transformador 1, después tenemos el transformador 2. Entonces, como de este lado hay una elevada tensión de 220 y acá va a ser de 13,8. No, tiene que ser 18, creo que lo. A ver, este es el transformador 2. Transformador 2. Transformador 2. Transformador 1 es 13,8 y 220. Transformador 3 es 18. Bueno, este es un error de tipeo mío. Lo siento mucho. Este de acá. El transformador 2 debía ser de 18. Y este tiene que ser de 13. Yo copié lo que estaba en el DA. Así que no me empecé a ver nada. Entonces, ese fue un error de tipeo. Entonces, del lado del generador vamos a comenzar desde cero. Tenemos el transformador 1, transformador 1 tenemos 13,8 y 220. Entonces va a ser 13,8 y 220. Transformador 2, lado de acá tenemos 120 y del otro lado tenemos 18. Entonces acá tenemos 18. Entonces el transformador 3 tenemos 13,8. 13,8 desde el lado y desde el otro lado tenemos 220. Por ende, en el transformador 4, en el transformador 4 tenemos 18 del lado de acá y del otro lado 220. Ahí está. ¿Se entiende esa parte? Eso es un error de tipeo involuntario. Sí, profe, entiendo. Bueno. En la otra forma también se puede resolver, pero el tema es que la
larguísimo se va a hacer el ejercicio. Más largo que ya ahora. Entonces, ahora, ¿cuál es la tensión de base que a ustedes les conviene elegir? Entonces, si ustedes se dan cuenta en esta, por más que están aislados, este está aislado y este está aislado, son dos zonas totalmente diferentes. Bueno, son dos zonas totalmente diferentes, pero yo puedo convertir en una zona. ¿Por qué puedo convertir en una zona? Porque este transformador que tengo acá y este transformador que tengo acá son iguales. Este transformador que tengo acá y este transformador que tengo ahí son iguales, tanto en tensión como potencia. Pero lo que necesito es que sean iguales en tensión para poder convertir en una zona. En teoría, tipo, este vendría a ser una zona, este, este vendría a ser otra zona, este vendría a ser otra zona, y este vendría a ser otra zona. Ahí está. Entonces ahí tenemos cuatro zonas, ¿verdad? Bueno, pero vuelvo al tema. ¿Cuál es la relación de base que me conviene elegir? Si se dan cuenta, yo elijo la relación de base de el transformador. O sea, por ejemplo, si en esta parte de acá elijo una relación de base, un V de base igual a otro V inyecta V, entonces a la relación de transformación entre esto y acá, en esta parte también me va a salir voltaje de base igual a 13,8. Cabe. Y si yo me fijo, es igual a la que tengo acá, por ende, en esta zona de acá, me va a salir el 220 cabe. Y como este es igual a este que tengo ahí, en esta zona me va a salir igual a 18 más atrás. Entonces tengo acá 18 cabe, y este que tengo acá es igual a este que tengo ahí. Entonces no va a bajar nada. La regla de base está cumpliendo para todos los programas. Por ende, la tensión de base que me conviene utilizar es igual a la laminar del transformador. Entonces no sé si hasta ahí se... Bueno. Para el transformador me dice que hay una impedancia de 0,1 volta. Transformador 2 me dice que hay transformador 2 transformador 2 voy a eliminar ya puede ver nuestros 2 y aquí voy a ver nuestros 3. En manual silenciado. Entonces para el transformador 2 tengo este transformador 2. Para mi transformador 2 tengo una impedancia de 0,14. 0,14 J. Para mi línea de transmisión 1 tengo 0,14 también. Después, para mi transformador 3 tengo 0,1. Para mi línea 2 tengo 0,22. Para mi última línea tengo 0,14, creo. 14 J. Entonces, ahí por ejemplo, ya todo el demás me un error de teoría de la no sé qué pasó, pero ahora está bien.
Entonces ahí, por ejemplo, ya tenemos ya nuestra gráfica y lo único que tenemos que hacer es resolver este sistema que tenemos aquí. Entonces, ahora que si calculamos la resultante, vendría a ser la suma de esto que tienen acá. ¿Sí? No sé si había algo. Las líneas están en método basadas en su frecuencia. A la línea dice que quedan en una base de 220, voltaje de base de 220 y potencia de base de 100 megavoltios. Y yo por conveniencia utilicé potencia de base de 100 megavoltios. ¿Por qué utilicé 100 megavoltios como potencia de base? Puse 100 porque si se dan cuenta toda la potencia de todos los transformadores como de las líneas donde se me va y como el ejercicio no me dice a mí qué potencia usar, yo voy a usar lo que a mí me conviene en lo que me va a hacer más corto el ejercicio. Si vos podés resolver el ejercicio usando una potencia de base de 150, de 200, la potencia de base tanto. Pero, ¿qué va a pasar si vos por ejemplo usas de 200? Vas a tener que corregir todas las impedancias. Esto que tenés acá a una potencia de base de 200. No sé si se entiende. Sí, o sea, acá yo creo que entendí más mal. Yo pensé que el 150 es la base donde manejan el líneas. O sea, ya había que hacer corrección ahí por tendencia. No, es de 150 que a vos te da la capacidad nominal que puede transmitir las líneas. La capacidad nominal que prácticamente que si vos calculas, si vos, o sea, yo tengo acá mi línea, voy a dibujar solamente esta parte de acá. Esta parte de acá. Entonces, por ejemplo, vos tenés acá el transformador y acá va a tener tu línea. Tu transformador ya tiene tu línea. Y ahí tu línea. Entonces, cuando nosotros hacemos esto al sistema por unidad, probablemente se te quede aquí a la barra 2, se te quede una impedancia y se te quede la barra 3. Ahora, si vos calculas la potencia en el punto de acá, en la barra 2, en esta barra, entonces voy a poner S2 va a ser igual a voy a poner S2 es igual a voltaje 2 PPU por la corriente de la línea conjugada. Entonces, voy a pasar este 150 que tengo acá. Este 150 que tengo acá, pero en este mapa PPU que yo estoy trabajando. O sea que voy a dividir con 100 para pasar al sistema PPU. Es esto. Entonces va a ser este nominal de la línea. Va a ser 150 dividido 100. Y este va a dar 1,5. No estamos exactamente. 150 dividido 100. Y el te da 1,5. O sea, lo que está diciendo es que este valor que vos tenés acá, este valor que tenés ahí, al calcular todo, no puede superar 1,5. Si supera 1,5, o línea se incendia, o colapsa, o se corta, corroe. Normalmente se incendia. Si no me equivoco, se incendia. Sí, ya por un periodo largo de tiempo, ¿verdad? Ya lo que está diciendo es que vos vas a saber transmitir cierta cantidad de potencia en una marca. O sea, si vos te das cuenta en primer lugar, voy a analizar esto que yo tengo acá. Entonces, de igual forma yo tengo
yo tengo que hacer esto, algo, tengo que sumar todo esto que tengo acá, que va a ser 0,1 más 0,14 por 2. Tengo 0,38. Y allá voy a tener, va a ser prácticamente, ¿qué pasó? Bueno, y acá voy a tener 0,1 más 0,22 más 0,14. Tengo 0,46. Bueno, ahí yo tengo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está dando? Bueno, ahora, yo mirando lo que tengo acá, yo puedo decir que en cualquier momento, cuando se coloque una carga en este punto que tengo ahí, si yo coloco una carga en este punto que tengo ahí, yo lo que tengo que hacer es comparar las impedancias que tiene ese sistema. Como esta y como estos dos están en paralelo, cierta cantidad de corriente se va a ir de este lado y cierta cantidad de corriente se va a ir de este lado. Pero obviamente la que tiene menor impedancia va a tender a circular mayor corriente. O sea que si acá yo tengo circulando una corriente I1 y acá tengo circulando una corriente I2, entonces yo siempre voy a tener que I2 va a ser menor a I1. ¿Por qué va a pasar eso? Porque recuerden que el voltaje es igual a R por I. Entonces, si yo quito I es igual a V sobre R, yo voy a tener que cuanto R es mayor, esta R es mayor, entonces la corriente va a tender a reducir, va a tender a ser más pequeña. Pero si R es menor, la corriente va a tender a ser más grande. Por ende, yo puedo decir que I1 siempre va a ser mayor a I2. ¿Por qué siempre va a ser mayor a I2? Eso solamente en esta ocasión. Porque 0,46 es mayor a 0,48. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Que en este punto de acá siempre va a circular una mayor corriente que este punto de acá. Por ende, si te das cuenta, todos los transformadores tienen la misma nominal. Entonces, ¿cuál es lo que te va a impedir? Lo que te va a limitar a dar cuenta de los sistemas son las capacidades térmicas. Entonces, si vos te das cuenta, yo tengo 150 y por ejemplo, si el ejercicio te pregunta qué línea va a llegar primero a la línea térmica, entonces, ¿cuál va a ser la línea? Si yo me voy a comparar esto, acá siempre va a pasar mayor corriente. Por ende, probablemente el que llegue más rápido al límite térmico tendría de ser la línea 1 que la línea 2. Si hacemos una comparativa entre la línea 1 y la línea 2, la línea 1 va a tender a fallar primero, si no protegemos. Pero a la hora del límite térmico también nosotros tenemos que darnos cuenta de los transformadores. Por más que tu línea esté diseñada para transmitir una potencia de 150 MHz, pero no quiere decir que el sistema, o sea, que este ramal que tenés acá va a transmitir 150 MHz. Vos tenés que después mirar cada componente que tenés y ver cuál es el componente que va a atender o cuál es el componente con una capacidad menor. Ahora, por ejemplo, si yo miro esto de acá, yo ya sé que esta parte de acá va a llegar al límite térmico. Por el tema de esto que tengo acá, de evaluación que hay. Por ende, ahora yo me mejoro en la pasada.
capacidad que tengo en este tramo de acá. Entonces, la capacidad que yo tengo en este tramo de ahí, vendría a ser la menor capacidad vendría a ser los transformadores, porque fija la nominal transformador por el 100 megavatios. Entonces, cuando este sistema, así mismo como está ahora, ¿cuál es el que va a llegar primero al límite térmico? Y probablemente los primeros que lleguen al límite térmico, así estimando rápido debería ser. En esta parte de acá voy a tener una BR, o sea, una BA, voy a poner BB3. Esta parte voy a tener una B2. Entonces yo voy a tener siempre que B2 va a ser mayor a B3. ¿Por qué? Porque siempre la tensión en el generador es superior y luego se va disminuyendo, hablando en valores reales como en el sistema PV. Entonces la tensión se va a ir disminuyendo, pero la corriente se va a mantener igual. De ahí yo puedo sacar que la potencia siempre va a ser voltaje, o sea, la potencia en PV va a ser voltaje en PV por corriente en PV conjugada. Si nosotros hablamos del módulo, ahora, en esta parte de acá, si yo quiero hacer una comparativa entre este transformador y este transformador que tenés ahí, si te das cuenta, la corriente que va a calcular por estos dos van a ser iguales. ¿Por qué? Porque están en serie. Por ende, este valor que tenían que va a permanecer constante. Ahora, ¿cuál es la limitante que te va a hacer que la potencia crezca? Te va a crecer el valor de la tensión. Entonces, el de mayor tensión ahora va a tender a llegar al límite térmico. Por ende, ¿cuál es el transformador que va a llegar al límite térmico? Va a ser este de acá. Y el porcentaje de trabajo de este transformador va a ser menor al porcentaje de trabajo de este transformador, pero este ya está trabajando al 100%. ¿Por qué pasa eso? Por el tema de esto de acá, que es lo que te piden en el ISO. Entonces, no si me desvío del ejercicio, pero así como está el sistema, la máxima potencia que se va a poder transmitir en la parte de acá es de 100 megavolt-amperios. En esta parte de acá hay que hacer un cálculo matemático para poder sacar cuánto es la proporción de corriente de tensión, la proporción de corriente que va a tener esto. Eso de ahí. No sé si responda a tu pregunta. Sí, profe, gracias. Bueno, volviendo al ejercicio, ¿verdad? Yo lo que tengo que hacer es agarrar y como están en serie, voy a sumar todo, va a ser 0,8 cota. Y envío muy para abajo. Ahora estos dos están en paralelo. Acá recordemos que hay una carga. Y también nos decía que el valor de la carga, o sea, la tensión en la barra 4 es de 1,1 PV. Entonces, acá es 1,1 PV. Y como estoy hablando de la carga, acá voy a poner 0. Se toma de referencia siempre al resistor. Cuando estamos tratando de resolver un sistema, en igual potencia se hace la cosa contraria. Pero eso vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a tomar referencia a 0 en esta parte de ahí, y acá ya tenemos una potencia. Esta potencia es de 150 más 25. Entonces, este es igual a 150 megawatts más 25 megawatts relativos. Entonces, este valor de acá también puedo pasar al sistema PV. Entonces, ¿cómo voy a pasar al sistema PV? Que si ustedes se dan cuenta, acá, para pasar al sistema PV, lo único que ustedes tienen que hacer es dividir, o sea, tengo que hacer S real dividido S de base.
Por ende, yo esto que tengo acá puedo pasar a valores, a, o sea, a valores escolar, pueden hacer eso. 150 más 25 y acá me voy a colocar un botón. Sí, siempre se me olvida. Sí, uno, eso ahí. Y ahora pasamos a polar. Entonces vamos a tener un valor de 152,1. Ángulo 9,46. Entonces, esto está en megaamperios. Entonces, si yo quiero pasar a valor PU, tengo que hacer 152,1 ángulo 9,46 dividido la potencia de agua, que nosotros dijimos 100. Va a ser 1,52 ángulo 9,46. Bravo. Entonces, ahí yo también la potencia en PU. Bueno, pero ¿para qué nos dio este dato? Porque fíjense que tipo acá está la potencia, o sea, en este punto de acá está la potencia. Entonces, tengo potencia, o sea, tengo tensión y potencia. Entonces, ¿qué yo puedo calcular como potencia y tensión? O puedo calcular la corriente. Entonces, yo puedo saber la corriente que está pasando en este punto de acá. ¿Cómo yo voy a saber la corriente que está pasando en este punto de ahí? Porque está en serie con esto que tengo acá. O sea que la corriente que pasa en este punto de acá va a ser igual a la corriente que está pasando en este punto de acá. Luego, la corriente, o sea, si yo, por ejemplo, quiero trazar el recorrido de la corriente, se va a quedar algo así. Acabo de tener I del generador. El I del generador viene en este punto de acá, atraviesa el generador, en este punto de acá atraviesa el generador, y luego se encuentra con un nodo que parte en dos la corriente. Entonces, una corriente I1 se va para la línea 1 y una corriente I2 se va para la línea 2. Entonces, la corriente viene por acá y al final agarra y se une otra vez en un punto. Y entonces este vendría a ser la corriente en el sector, pero prácticamente vendría a ser la suma de I1 más I2. O sea, I1 y I2 se tiene que mantener y se suma otra vez en el mismo punto. Acá se separa y acá se suma. Entonces, en esta parte de acá, ¿cuál es la corriente que va a pasar? Va a pasar más la de Ig, que va a ser igual a la I del receptor. Nosotros podemos calcular la I del receptor. ¿Por qué podemos calcular? Porque tenemos tensión y tenemos potencia. Tenemos potencia. Entonces, si yo calculo la I del receptor, que vendrá de la potencia en PU, es igual a voltaje en PU por corriente en PU conjugada, vendría a ser 1,52 ángulo 9,46 va a ser igual a tensión de 1,1 ángulo 0 y corriente conjugada en PU. Entonces vendría a ser 1,52 dividido 1,1. Me sale 1,98 ángulo 9,46 y en PU conjugada. Pero yo no necesito ahí en PU, por ende yo voy a calcular es y en PU igual a la conjugada cambiando de cambio de signo. Menos 9,46 en PU. Y esto vendría a ser igual a la I del generador como a la I del receptor. No sé si se entiende ahí.
Bueno, entonces yo lo que necesito es calcular esta VR, que esta BS que hay acá, o sea, que el voltaje a esta barra es lo que necesitan calcular. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es sumarle la caída de tensión que va a tener en este punto de acá. O sea que ustedes van a tener que, si calculan la resultante de esto, tienen que calcular que todos están en paralelo. Todos están en paralelo. Y si calculan la resultante, va a ser entonces. Voy a colocar por acá para la gente que no sabe hacer el tema en paralelo. Entonces, 0,38 J está en paralelo a 0,46 J. O sea que esto va a ser 0,38 J más 0,46 por 0,46 J dividido 0,38 J más 0,46 J. Entonces, si hacen eso, van a obtener el paralelo de esos que tienen ahí. Entonces voy a mirar la calculadora cuánto les hace. Va a ser 0,38 por 0,46 dividido 0,38 más 0,46. Me sale 0,208 J. Entonces van a tener en este punto de acá 0,208 J. Y acá está la corriente. Pero ustedes tienen que en esta parte está voltaje alrededor, voltaje de la fuente. Entonces, ustedes tienen que el voltaje de la fuente tiene que ser igual al voltaje que va a caer por la fuente del sector, que vendría a ser esta resistencia que tienen ahí, la caída que hace de resistencia, más la tensión que se mantiene en este punto de acá. ¿Por qué? Porque después acá tengo carga y después tengo tierra. Entonces, acá ya va a ser más VR. Entonces, ustedes pueden aplicar esta fórmula que tienen acá, que va a ser VS, va a ser igual a VSR, que es la caída de tensión que va a haber en el punto S y el punto R, que por la culpa de esa impedancia va a ser igual a la impedancia total por la corriente entre el receptor, que recuerden que esto es igual a la corriente de la fuente, igual a la corriente que calculamos. O sea que va a ser 0,208 J por 1,38 ángulo menos 9,46. Más el voltaje del receptor, dijimos que era 1,1 ángulo 0. Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen eso, le tiene que dar un valor de 1,181 ángulo 13,86. De igual forma, no, pero evidentemente, y nosotros siempre tenemos que darle el valor real. Entonces, que el voltaje del generador va a ser igual en real a voltaje de base por voltaje del generador en PV. O sea que el generador, por ejemplo, está en la zona amarilla, y en la zona amarilla hay un voltaje de base de 13,8. Entonces va a ser 13,8 kV por 1,18. Entonces esto te da un valor de 16,3 kV.
Entonces no sé si hasta ahí se entiende. De igual forma, ustedes podrían haber calculado el problema del cuadripolo, porque ustedes tienen acá, tienen generador, tierra, impedancia, carga, 1,1, ángulo 0, 1,31, que es la corriente menos 9,46, y acá tienen 0,208, 0,208, y acá tienen el voltaje de la fuente. Entonces, hay que calcular el cuadripolo VS y SS tienen la Z equivalente por VR y R. Entonces va a ser como esto es una impedancia en serie, va a ser entonces 0, 1, 0, 0,208, 1 por 1,1 ángulo 0, 1,38 ángulo menos 9,46. Podemos necesitar la calculadora para cuando tiene que ser de modo 1, 0,208, 1, 0 por este de acá, 1,1, 1,38, ángulo menos 9,46. Si el ángulo me sale 1,181, ángulo 13,85 y 1,38, ángulo menos 9,46. Este de acá va a ser tensión y corriente. Entonces, creo que salió igual, ¿verdad? Sí, salió exactamente igual. Entonces, tiene dos formas de encarar, o tomar la lógica de los nodos, que es lo que yo hice acá, la lógica de los nodos, o pueden hacer por cuadripolo, pueden hacer por mallas, por lo que quieran. Pero bueno, acá tenemos una parte de la ejercicio que nos pedía esto que viene acá, que debería ser la tensión del generador. Y ahora, si lo que a usted también le pedía era la tensión de las líneas. Entonces, para las líneas teníamos algo así. En esta parte estaba la línea 1, en esta parte estaba la línea 2, pero voy a trabajar con el total. Entonces, el total era 0,38, 0,46. 0,38, no sé si era 38, 0,46. 38, 46, 38, 46. Entonces, ahora un poco acá tienen corriente total, corriente, ¿dónde está la corriente? Ahí está. Y que va a ser igual a 1,38 ángulo menos 9,46. Acá tienen y 1, y acá tienen y 2. Pero ¿y qué ustedes pueden aplicar ahí? Pueden aplicar la ley de corrientes. Pueden aplicar la ley de corrientes, pueden hacerlo, no. Ahora estoy viendo. Podemos hacerlo. Entonces, si ustedes quieren aplicar la ley de la corriente, que era que decía la ley de corriente, tipo, como la ley de caída de radiación, había una ley de radiación que que yo quiero aplicar es una ley de radiación. Y después había una ley de corriente que era, o sea, vos ponías
una corriente total, y esta corriente total se divide entre dos. Entonces vos tenés, por ejemplo, que si vos querés calcular I1, vendría a ser, si este es Z1 y este es Z2, entonces vendría a ser I total por la impedancia que no quiero calcular, dividido la suma de la impedancia. Y I2 es igual a la corriente total por la corriente del lado donde yo no quiero calcular, que vendría a ser I1, o sea, la impedancia del lado donde yo no quiero calcular, dije mal, perdón. Sería Z1 dividido Z2 más Z1. Entonces, esto es la ley de corriente. No se da, no será el divisor de corriente. Después tenemos divisor de tensión. Divisor de corriente y divisor de tensión. Entonces, este era divisor de corriente. Entonces, ustedes pueden aplicar esta fórmula de acá, que prácticamente yo suelo hacer de esta forma sin acordarme. Yo, por ejemplo, quiero calcular I1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo la corriente total, que es 1,38, ángulo menos 9,46. Entonces, multiplico. Yo lo que tengo que calcular es la corriente que pasa de este lado de acá. Entonces, arriba voy a multiplicar por la impedancia que yo no quiero calcular. O sea, 0,46. 0,46 J. Y voy a sumar las dos distancias. 0,38 J más 0,46 J. Y esto acá me tiene que dar un valor de, esto tengo ya resuelto, y 1, 0,46, me tiene que dar un valor de 0,755, ángulo, no sé, o sea, tiene que ver bien el valor. Entonces yo quiero calcular I2, vendría a ser 1,38, ángulo menos 9,46, por la impedancia del lado que yo no quiero calcular, o sea, que yo quiero calcular este de acá. Entonces voy a calcular arriba 0,38. Voy a multiplicar por 0,38 por el que yo no quiero calcular. 0,38 J dividido 0,38 J más 0,46 J. Y esto de acá me tiene que dar un valor de 0,6242 y un ángulo que no sé. Ahora, también ustedes podían haber calculado por la ley de corrientes. ¿Por qué? Porque tipo ustedes tienen acá impedancia, acá tenían acá y acá. Entonces, acá, por ejemplo, tiene 0,32 J, acá tiene 0,40 y 6 J. Entonces, acá tiene 1,10, 1,110, y de lado, acá no puede ser 1,1. 1,1 eso, qué raro. Acá tienen 1,1, ángulo 0, y acá en el receptor nosotros calculamos, y tienen acá 1,181, ángulo 13,85. 1,131, ángulo 13,85. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero calcular la corriente de I1 que me da acá, va a ser la vez que la corriente está tomando este sentido de acá, y siempre tienen que tomar el sentido de mayor tensión a menor corriente para ver bien la dirección de la corriente.
Entonces, ¿cómo vendría a ser? Vendría a ser. Si usted quiere calcular el 1, tendría que ser la tensión BS menos, porque la BS va a ser mayor, menos la tensión BR dividido la impedancia que lo compone. Impedancia, voy a poner que lo compone. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden calcular que 1 está haciendo 1,131 ángulo 13,65 menos 1,1 dividido 0,38 por J. Entonces, si usted hace esto, también le tiene que salir el valor. Vamos a hacer acá para que no vean que miento. 1,131 ángulo 13,8 menos 1,1 menos 1,1 0,48 J. Ya puse mal. Más de ella. Desde acá es 13,8. Que sale 0,61 ángulo 0,35. Entonces, finalmente, esto es una calculadora de ingeniería precisamente igual. Puede ser porque no usa todos los decimales. Entonces, va a ser 1,38 por 0,46 dividido 0,38 más 0,46. 0,48. Bueno, pero lógicamente sale igual. O sea, estas dos formas de hacer son válidas. La primera y el segundo. Sí, está bien. Sale prácticamente igual. Si usamos todos los decimales, capaz sabe igual. Pero la forma de hacer está bien. Entonces, no sé si hasta ahí se entendió. Pueden calcular por 22, 1,131, ángulo 13,8, menos 1,1 ángulo 0, dividido 0,46. J. Va a ser prácticamente igual. Pero acá va a ser 0,46. Acá por ejemplo me sale 0,586. Ángulo 0,35. Qué raro son los valores que salen. Qué raro son los valores que salen. Bueno, olvídense nomás ya de esta forma de acá. No sé por qué sale un valor tan raro. Uno coma uno, ¿verdad? 1,181. Ya sé, porque me sale un valor tan raro. Porque la tensión fue 1,181. Este acá sale mal. Este tiene que ser 1,181. Acá tiene que ser 1,181.
ahí sí me sale bien. Me sale 0,62, 0 ángulo menos 9,45 y acá me sale entonces 81. Me sale entonces 0,7515 ángulo menos 9,45. Sí, yo sé que le sale igual. Esta J, acá, y acá se va a cargar menos 9,46. Y acá se va a cargar menos 9,46. O sea, fíjense que la forma que se hace sale la misma respuesta. Entonces, hasta ahí no hay la consulta. Si se entiende todo. Bueno, entonces para qué es lo que nosotros hacemos esto, porque nos pide calcular la corriente que hay en la línea. Entonces, la línea en donde está en este punto de acá. O sea, ¿cuál va a ser la corriente FU que va a pasar por la línea? Va a ser la corriente que pasa en esta malla que hay acá. Y que para la línea 1, para la línea 2 va a ser este que hay ahí. Y como están en serie, la corriente que va a pasar por el total que está acá también va a pasar por este que tengo acá, porque también está en serie. Entonces ahí yo ya tengo la corriente de la línea, pero tengo la corriente de la línea PU. Yo tengo que pasar la corriente de la línea en valores reales para pasar y de base. Tengo que calcular I de base igual a S dividido raíz de 3, S de base dividido raíz de 3 por B de base. Entonces va a ser 100 dividido raíz de 3 por ¿en qué base está la línea? O sea, ¿en dónde está ubicada la línea? Está ubicada en la zona rojo o azul. En ambos, el voltaje de base es igual a 220. Entonces va a ser dividido 220. Entonces va a ser son 100 dividido raíz de 3 por 220. Y esto me da 0,262 kiloamperios. Entonces yo lo que tengo que hacer es I de la línea 1 va a ser igual a lo que me salió en la I1, este que tengo acá, 0,75, 1 creo que era acá, 1,5 por 0,262 kiloamperios. Yo voy a hacer 0,7515 por 0,262. Entonces me sale 0,196 kiloamperios. Y para la línea 2 va a ser entonces 0,62 por 0,262K va a ser igual a 0,62 por 0,262 es igual a 0,162 kiloamperios. Y si ustedes se dan cuenta, la corriente en la línea 1 es mayor a la corriente en la línea 2, que es lo que nosotros estuvimos hablando aquí. No recuerdo si borré o no. A ver, creo que borré. Bueno, es lo que estuvimos hablando anteriormente. Entonces ya tengo ya resuelto el primer inciso, que era calcular la corriente de la línea y la tensión de la delante. No sé si hasta ahí tienen alguna consulta, si quieren que repase alguna parte, aprovechen porque después quiero pasar este tema.
Es decir, de ejercicio de este tipo siempre sale la misma persona, término uno. Ninguna consulta. Y bueno, en el inciso B, por ejemplo, nos dice, ¿qué haría usted para aumentar la transportación de la línea? En dichas condiciones, sabiendo que el límite en términos conducible del generador, o sea, lo que nos dice que nosotros vamos a hacer para aumentar la capacidad de la línea, y aumentando la capacidad de la línea quiere que calculemos la potencia que nos va a dar, la máxima potencia que nos va a dar. Es prácticamente lo que dice ahí en el inciso B, lo voy a leer igual. ¿Qué haría usted para aumentar las transportaciones de la misma carga? O sea, para que nosotros podamos transmitir más carga, ¿verdad? En dichas condiciones, sabiendo que el límite térmico del generador es 1,05 y de la carga es 0,95. O sea que cuánto el generador llega a su límite de tensión, su límite térmico de tensión, por ende, en ese instante también va a alcanzar el mínimo de la carga. Cuanto en el generador es máximo, en la carga es mínimo. Bueno, después y la máxima diferencia angular tratada es de 40 grados. ¿Sabes qué pasa, por ejemplo, para este de acá? Creo que tengo por acá para explicarles desde cero. Acá. Bueno, vean que ustedes tienen, ustedes pueden partir de la fórmula de acá. Este es para el inciso B. Entonces, la fórmula de la potencia, la potencia frontal, ya se le llama frontal o del generador, va a ser igual a módulo de BR por módulo de la fuente dividido de cuadricolo, módulo por coseno de menos pita más zeta B menos voltaje en el resistor al cuadrado por A por coseno de teta A menos teta A más teta B dividido módulo de B. Entonces, ustedes lo que tienen es que en primer lugar su esquema de resultado, o sea, su esquema de resultado resultado de esta forma. 0,8 J. Acá decía que era 1,1, si no mal recuerdo, 1,05 y 0,95. 0,05 y 0,95. Entonces, si ustedes quieren armar el cuadrátolo resultante de este que tienen acá, va a ser 1, 0, 0,58. Y acá va a ser es 1. Entonces, A va a ser igual a 1, B va a ser igual a 0,8 y C va a ser 0 y D va a ser igual a 1. Entonces va a ser 1 ángulo 0, 1 ángulo 90, este va a ser 0 en otra vez, y este va a ser 0. Los ángulos. Entonces, por ejemplo, si yo reemplazo acá coseno
de teta A que es menos 0 más teta B que es más 90. Y coseno de 90 es igual a 0. Por ende, toda esta parte de acá se me va a hacer 0, porque tengo un 0 multiplicado por un número. Y ahí ya se me hace 0. Entonces, yo lo único que se me queda de hacer es esta parte de acá. Entonces se me va a quedar que tengo la potencia, va a ser VR módulo VS módulo por coseno de menos el ángulo más teta B dividido B. Entonces, para esto de acá tengo que ver coseno de menos θ más teta B, que es 90. Ahora, yo puedo hacer factor común negativo ahí. Entonces puedo cambiar coseno de 90, o sea, θ menos 90. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque al peor le voy a explicar esto. Voy a quedarme más con esto porque me voy a confundir más. Bueno, entonces, este va a ser mi potencia entonces. Y si yo reemplazo, ustedes se dan cuenta que este de acá, la B, o el módulo de B, en nuestro caso, va a ser X total. O sea, porque ustedes van a tener que Z es igual a 0,8 J. Si yo le doy el módulo de acá, va a ser igual a Z igual a 0,208. Entonces, Z es igual a X del X total en módulo. Entonces van a tener que P es igual a la R módulo V es módulo por coseno menos θ más teta, ¿verdad? Dividido X total. Entonces, no, ¿tienen alguna consulta? Entonces, ¿cómo yo puedo aumentar la transportación de la carga? Entonces, si el tema que acá nos dice nosotros, aumentar la transportación de la carga en condiciones del límite térmico. O sea, nosotros no estamos hablando que él necesita que aumentemos la carga, pero en condiciones del límite térmico. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que lograr que ¿dónde está? Acá. O sea, nosotros tenemos esto de acá. Y nos pide aumentar la potencia de la carga, pero con el límite térmico. O sea que nosotros ahora tenemos que I1 va a ser mayor a I2 siempre en estas condiciones. En esas condiciones siempre va a ser I1 mayor a I2. ¿Por qué? Porque 0,38 es menor a 0,46. Bueno,
¿Y cómo yo voy a lograr aumentar la capacidad que yo pueda transmitir? Porque yo a simple impresión, con lo que estuve mencionando al comienzo, yo estoy viendo que este transformador, este que tengo acá, llegaría al límite térmico, ¿verdad? Por ende, esta zona acá va a transmitir 100 megavoltamperios y esta zona acá va a transmitir un valor menor a 100 megavoltamperios. ¿Por qué? Porque las corrientes no son iguales. Entonces yo necesito que la corriente que circula en esta parte de acá, en esta parte de acá y en esta parte de acá sean iguales. Yo ahora tengo que uno es mayor, o sea que uno es mayor al otro. ¿Por qué pasa eso? Porque una impedancia es mayor a otra impedancia. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que compensar esta línea colocándole un capacitor. Entonces, ¿en dónde tengo que colocar un capacitor? Bueno, acá yo podría, voy a dibujar, por ejemplo, acá. Creo que no dibujarlo, pero acá no. Bueno, acá por ejemplo, yo podría, acá tengo esta línea acá, acá 0,46 creo. 0,46 y ahí hay 0,38. 0,38. Entonces yo para que uno de ellos, para que circule la misma corriente, puedo aumentar este valor puedo aumentar y que se quede igual a este valor. Pero ¿qué pasa que si yo aumento ese valor? O sea, por ejemplo, si yo le coloco un inductor en serie, si yo le coloco un inductor en serie, va a ser Z igual a, necesito que o sea, la impedancia que hay acá sea igual a la impedancia que hay acá. ¿Por qué necesito eso? Para que pase la misma corriente por los dos lados. Entonces va a ser 0,46 J menos 0,38 J. O sea, va a ser 0,46 menos 0,38 y esto te da igual a 0,08. Entonces acá va a ser 0,08 J. Entonces puedo colocar un inductor que me dé 0,08 J. Entonces ahí yo por ejemplo cierro esto. Entonces la suma de este y este me da 0,46 J. Entonces 0,46 J, 0,46 J. Entonces yo ahí ya tengo la corriente que van a ser igual. Porque las corrientes van a ser iguales porque las impedancias son iguales. Entonces la corriente que va a pasar por acá va a ser igual a la corriente que va a pasar por acá. Pero fíjense que ustedes tienen acá, como estos dos son iguales, si calculo el paralelo, voy a poner 0,46 J en paralelo al 0,46 J, 0,46 dividido 2 va a ser 0,23 J. Entonces yo voy a tener 0,23, pero ¿qué pasa? Que hay otra forma de resolver. ¿Por qué? Porque yo si resuelvo de esta forma, voy a tener mayor impedancia en esta parte de acá. ¿Entienden? O sea, yo en vez de aumentar esto, yo necesito reducir el equivalente que tengo acá. ¿Por qué necesito reducir el equivalente? Porque yo cuando reduzco el equivalente voy a reducir este valor que tienen acá. Si yo reduzco ese valor que tienen ahí, van
van a aumentar la capacidad de potencia que va a transmitir la línea, que es lo que a usted le pide el enunciado. ¿Qué haría usted para aumentar la transportación de la línea? Entonces, la opción más factible que a ustedes les queda para poder aumentar lo que ustedes ya tienen, porque ¿qué es lo que ustedes están haciendo al colocarle un monitor acá? Están disminuyendo la capacidad de transporte de la línea. Entonces yo necesito aumentar. ¿Y cómo voy a aumentar? Es compensando, pero compensando de una forma que yo reduzca el valor equivalente de línea. O sea que lo que yo voy a hacer es, acá tengo este de acá, 0,38 J, acá tengo 0,46 J, y yo necesito reducir este valor. ¿Cómo voy a reducirle? Con un capacitor en serie. Entonces, ¿cuánto va a ser el valor de este capacitor? Va a ser X. X va a ser igual a 0,46 menos 0,38. Y eso te da 0,08 J. ¿Verdad? Pero recuerden que como es un capacitor, esto tiene que ser negativo. O sea, este va a ser entonces X del capacitor menos 0,08 J. Entonces, ahora si yo quiero resolver, si yo quiero resolver esto que tienen acá, entonces ahora lo que ustedes tienen que hacer es resolver esto que tienen acá. Y si ustedes suman X serie, que vendría a ser 0,46 J menos 0,08 J, es igual a 0,46 menos 0,08. ¿Qué le sale? 0,38. Que se queda igual a lo que ustedes tienen acá arriba. Entonces van a tener 0,38 J. Acá van a tener 0,38 J. De 8 J. Entonces, si ustedes quieren calcular la cesante, tendrán de 0,38 J en paralelo a 0,38 J. Y esto tiene que dar 0,38 y 2, 0,19. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá salió 0,19. Y si yo compenso con un inductor, me sale 0,23. Entonces, ¿cuál es la opción que ustedes van a elegir? Es que les sale la menor impedancia. O sea que en este caso, ¿cuál me va a dar por la menor impedancia? Es esto de acá. Bueno, ahí ya tienen la opción que ustedes eligen la menor impedancia. Entonces, ¿cuánto es la potencia que ustedes van a poder transmitir? Va a ser esta potencia que tienen acá. Esta fórmula que calculamos. Pegar. Tenemos que P máximo va a ser 1,05 y 0,95. 0,95 por coseno, que te decía la máxima desviación angular que van a tener es de 40 grados. Entonces va a ser menos 40 grados. Más teta B. Teta B que podemos sacar en el cuadripolo. Acá tenemos B, teta B va a ser 90. Y esto dividido X total que nos salió, que es 0,19. Entonces va a ser 1,08
95 por coseno de menos 40 más 90 dividido 0,19. Entonces va a ser 3,37. Entonces, si ustedes quieren pasar por más de que P máxima sea igual a 3,37 PU, ustedes pues tienen que S voy a poner S en PU es igual a P en PU más Q en PU. Entonces, ¿qué pasa si yo le multiplico por S de base? O sea que si yo multiplico por S de base, entonces, ¿qué yo voy a obtener con este valor que tienen acá? Voy a obtener S real. Pero recuerden que si yo agarro y multiplico con un miembro de una igualdad, S de base o un valor, entonces los miembros también tienen que multiplicar. Por ende, acá también me debo de multiplicar por S de base y acá S de base. Entonces, como este me da S real, necesariamente esto me tiene que dar, esto me tiene que dar P real más Q real J. Por ende, yo si quiero pasar este valor que tengo acá en valores reales, va a ser P máximo igual a 3,37 por S de base. Y la S de base era 100. Entonces va a ser 3,37 por 100. Va a ser 337 megawatts. Entonces, ¿cuál es la máxima potencia que nosotros vamos a transmitir sin considerar el límite térmico? Es de 337 megawatts. No sé si hay alguna consulta hasta ahí. Voy a considerar que no consulta. Entonces, ahora lo único que me queda calcular es la máxima potencia que voy a poder transmitir, pero considerando el límite térmico. ¿Y cómo voy a hacer eso? Bueno, yo acá voy a tener mi generador, voy a tener un transformador, acá estaba mi línea, acá estaba mi otro transformador, acá tenemos una barra. Entonces, para el lado de abajo teníamos una impedancia, mi línea, voy a colocar acá, y para compensar pusimos un capacitor que vendría del trafo 1, creo que era trafo 2, no me acuerdo. Trafo 2 es el que está del otro lado. Este va a ser trafo 2, trafo 3 y trafo 4. Esto va a ser línea 1 y línea 2. Entonces, yo ahora, gracias a este capacitor que le puse acá,
la corriente que va a circular en esta parte y en esta parte van a ser iguales. O sea que la distribución de corrientes son iguales. Eso es por una parte. Entonces, como la distribución de corrientes son iguales, yo ahora tengo que ir a mirar cuál es la limitante que me va a quitar, o sea, lo que me va a limitar el transporte de potencia. En este caso, tipo, tengo dos limitantes que me van a quitar el transporte de potencia. El primero vendría a ser la línea, porque la línea solamente tiene una capacidad de 150 megavoltamperios. Esta línea de acá y esta línea de acá tienen una capacidad de 150 megavoltamperios, o sea, de potencia. Pero recuerden una cosa, que ¿cuál es el que va a llegar más rápido al límite térmico? Ahora que mis dos corrientes son iguales. Entonces, yo por ejemplo en corriente ya no puedo más jugar nada porque mis corrientes se van a mantener constantes. Ahora lo que tengo que ver es que cualquiera de estos cuatro componentes, de 6 componentes, puede llegar primero al límite térmico. Tengo que averiguar cuál es el que va a llegar primero al límite térmico. Entonces, el que va a llegar primero al límite térmico, como las corrientes que pasan acá son iguales, van a ser los que más cercanos están al generador. O sea que la línea 1, la línea 1, la línea 2, tengo línea 1 y línea 2, que son 150 megavoltamperios, pero enfrente de la línea tengo un transformador. O sea que la potencia que va a transmitir este transformador siempre va a ser mayor a la potencia que va a transmitir la línea. ¿Por qué va a ser mayor? Porque recuerden que su fórmula de potencia en PU es igual a voltaje en PU por corriente en PU conjugada. Pero a medida que yo me voy hacia la carga, voy a tener menor tensión. Mi tensión va a tender a bajar. Y si mi tensión tiende a bajar, mi potencia también va a tender a bajar. Entonces, el que está más cerca del generador es el que va a llegar al límite térmico. O sea, no es el que va a llegar al límite térmico, sino que va a ser el que mayor, o sea, más rápido va a crecer la potencia. O sea, la potencia va a crecer más rápido que la línea. Entonces, yo me tengo que guiar. Tengo que tener en cuenta que este de acá va a crecer más rápido que mi línea. Y que este de acá va a crecer más rápido que mi línea. Pero yo tengo que la capacidad máxima de todos mis transformadores es de 100 megavoltamperios. Mi capacidad máxima de todos mis transformadores me decían que era de 100 megavoltamperios, que es la nominal, la potencia nominal del transformador. Por ende, este de acá va a ser el que más rápido va a llegar. O sea, estos dos que tengo acá, el transformador 1 y el transformador 3, es el que más rápido van a llegar a los 100 megavoltamperios. Esos dos van a llegar mucho más rápido que la línea, que estas dos líneas que tienen acá. Por ende, la potencia que va a estar transmitiendo en este punto de acá, lo máximo que va a poder transmitir en este punto de acá, va a estar limitado por tu menor potencia nominal del componente. O sea que en eso lo máximo que se va a poder transmitir vendría a ser de 100 megavoltamperios. Por ende, en esta parte de acá yo sé que también va a ser 100 megavoltamperios. ¿Por qué? Porque estos dos
estos dos van a tener el mismo crecimiento porque hay la misma corriente acá. Entonces también va a ser de 100 megavoltamperios. Entonces, ¿cuánto es la potencia máxima por milímetro de luz? Va a ser igual a 100 más 100. Porque 100 se transmite de este lado, 100 se transmite de este lado, y la suma de los totales que tenemos en los paralelos siempre es el total. O sea que va a ser 100 más 100. O sea que la S máxima va a ser igual a 200 megavoltamperios. No sé si se entendió. Traté de explicar cómo pude. Entonces, ¿cuál es la respuesta del enunciado? Es por límite térmico voy a tener lo máximo que voy a poder transmitir es de 200 megavoltamperios, y por límite eléctrico lo máximo que voy a poder transmitir es de 377 megawatts. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta ahí. Ninguna. No, profe. No sé si le confundí mucho. Este, por ejemplo, ya resolvimos ya en clase. Pero le nomás para que practiquen. Este también ya resolvimos ya en clase. Este ejercicio, por ejemplo, vamos a resolver en una clase luego. Porque no va a dar tiempo. Este también en una clase luego. Entonces, no sé si dejamos hasta acá la clase porque los demás son ejercicios muy largos. Creo que es mejor así, profe. En la clase vamos a resolver este de acá. Bueno, si se dan cuenta cuando lo resolvemos este A. Así que eso sí resuelve repetirte A. O sea que uno de estos ejercicios le va a sacar en. Yo sí le va a sacar. Ojalá. Entonces, si no hay ninguna consulta, ninguna pregunta, la clase se queda acá. O sea, la resolución del ejercicio. Vamos a tratar de resolver todo esto. Dale, profe, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Entonces, espero que les haya servido de esta clase. Este es el ejercicio más que encontré.